Perfecto. Entonces, para retomar la pregunta, por favor. Sí, profe, es que no sé si había entendido bien, volviendo al ejemplo de la ceguera. Sí, Para Tomás de Aquino, eh, la ceguera es la que no es o no es la vista en el caso de la ceguera. ok. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Porque vamos a ver. Vamos a hacer una diferencia entre tres cosas. Por un lado está el ojo, que es una cosa, ¿verdad? Que existe, ¿verdad? Ahora, el ojo tiene una función, ¿verdad? Esa función es la vista. Cuando la función no está, ¿verdad? Entonces quiere decir que la función no existe, ¿verdad? Y entonces ahí es donde decimos, a donde se nos presenta la ceguera. Pero la ceguera es el nombre que recibe la ausencia de la función. Entonces, si la función está ausente, entonces la función no es, ¿correcto? Y la ceguera, que es una pura ausencia, tampoco puede ser, porque no es algo que está ahí, sino más bien es una cosa de la cual decimos que no está. Entonces, ni la vista ni la ceguera serían. O sea, aquello que es una negación no es. Exactamente, por eso es Ok, que privaciones o negaciones son dos maneras de decir lo mismo, ¿sí? No son propiamente hablando seres. ok, gracias, profe. Perfecto, perfecto. Bien, seguimos. ¿O alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, ¿qué función sí sería? Por ejemplo, eh, a la fecha, yo soy de mi familia nuclear. Yo vengo de una familia donde están mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Y a la fecha, de los cuatro, yo soy el único que no necesita anteojos. ¿Verdad? Yo tengo la función de mis ojos está bien y la última vez que me revisé estaba, como dicen ahora, solo bueno, 20/20, ¿verdad? Entonces, esa función que sí es la visión que está en mis ojos, por ejemplo, eso sí es. Sí, más o menos. Por ahí va la pregunta. Más o menos, profe. Es que usted ahora dijo que la vista no es. La vista es una función. Vamos a ver, lo que es propiamente hablando, un ser es el ojo en el que radica, por así decirlo, en el que está, en el que se da la función que llamamos vista. Bueno, hoy sabemos que es el ojo y el cerebro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero para simplificar la respuesta, la vista es la función del ojo, pero no es un ser. La vista no es algo que se da en ausencia de ojos, en ausencia de órganos visuales. Lo que quiere decir entonces es que es algo que necesita de los ojos para hacer. Entonces, propiamente hablando, ahí el objeto real es el ojo, no su función. Su función no es una cosa, no es una cosa real. Ahora sí, mejor o mejor ni le cuento. Todo bien, profe, gracias. Sí, ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces volvamos a esto de cómo es que estamos entendiendo ser o seres en Tomás de Aquino. La esencia para Tomás de Aquino, que propiamente hablando, solo las cosas de la primera acepción de ser la tienen, la esencia, ¿verdad? O sea, ni las privaciones, ni las negaciones, ni aquello que se dice de la sustancia, ¿verdad? Tienen esencia. Solo las cosas que son, propiamente hablando, reales, tienen una esencia. Eh, y la esencia responde a la pregunta, ¿qué es la cosa? ¿Verdad? Es como es la pregunta que hacíamos con Aristóteles, TST, ¿se acuerdan? El qué es de la cosa. O sea, vamos a ver, esto es de nuevo la entidad como esencia que decíamos con Aristóteles, ¿verdad? Porque responde a la pregunta, quid est res? Quid est res?
no sé si ustedes alguna vez han escuchado la expresión de el quid de algo, el quid del asunto, ¿ya? O el meollo del asunto. Es como una manera más cotidiana, más en la habitualidad, digamos, normal, de decir lo esencial de algo, ¿eh? ¿Se acuerdan que la entidad como esencia, Aristóteles le explicaba como aquello a partir de lo cual surge la definición? Porque el enunciado de la esencia es definición, decía Aristóteles. Bueno, es que la esencia, entonces, responde a la pregunta mediante la cual podemos también, entre otras cosas, definir algo. Por ejemplo, ¿qué es una silla? Esta pregunta lo que me está señalando es la esencia, ¿ya? Cuando yo pregunto el qué es de algo, estoy preguntando por su esencia. Y en latín, ellos generaron una palabra que es la cuididad, la quiditas, ¿ya? La cuididad o la quiditas es la cualidad que tendría alguna cosa pensada en función de su esencia. Esa es otra manera de decir que es la cualidad de una cosa pensada en función de su esencia. Es otra manera de decir que sería eso de la cosa que lo hace ser lo que es. Y aquí es donde viene algo como, algo que suena curioso, suena un poco extraño, incluso hay gente que hace mofa de este tipo de explicaciones, pero que sirve para clarificar ciertas cosas. O sea, habría algo así como esencial en cada cosa que lo hace ser lo que es. Es una cualidad esencial del qué de algo. En ese caso, la cuididad sería particular en cada cosa según lo que sea. Por ejemplo, la silla, ojo la palabra, la silla tendría su sillidad, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Es precisamente porque hay cosas que tienen esa esencia es por eso que esas cosas son sillas. Es porque las cosas tienen esas esencias que son lo que son. ¿Se entiende? Por eso es que dice Tomás de Aquino que la cuididad deriva de lo que se expresa en la definición. Obviamente la cuididad no es la definición, pero sí es ese principio ontológico, o sea, ese principio que hace que la cosa sea lo que es, a partir de lo cual nosotros en nuestro lenguaje ordinario definimos. ¿Se entiende? ¿Preguntas con esto? En este sentido, ¿se acuerdan de cuando en Aristóteles hablábamos de la entidad como esencia, el toti eneinai? Aquí está, de nuevo. Tomás de Aquino lo translitera del griego al latín, pero así, pero casi que palabra, o más bien, de hecho, palabra por palabra. La esencia es el quod quid erat esse, ¿ya? Es básicamente lo que cada cosa es. La esencia entonces sería aquello en tanto que por ella y en ella la cosa tiene ser y es lo que es. ¿Se entiende entonces? En este tema de la esencia, entonces, la característica de un algo, por ejemplo, de un mueble que está compuesto por diferentes materiales. Entonces aquí podemos afirmar con total seguridad que la esencia de ese mueble es, o sea, es que está pensando en este dicho que dice que el todo es más que la suma de sus partes. Ok. Entonces, pues recae aquí eso, o sea, no se puede decir que la esencia del mueble está en las partes suyas, sino el todo, que es diferente a, o sea, a eso, la suma de sus partes. Sí, ahí depende de qué estaríamos entendiendo por suma de partes. ¿Ya? Porque recuerde que para que algo sea en función de sus partes, tiene que estar en composición. Porque vamos a ver, yo puedo, la silla que yo les mostré, esa silla la que yo más utilizo, es una silla que
tiene aproximadamente 2, 4, 6, 12, 14, 17 partes. Tiene 17 partes. ¿Ya? Esta silla tiene 17 partes, pero digamos que uno podría hacer esas partes, podría hacer un montón de partes iguales. Podría ser, qué sé yo, en un taller uno puede hacer un montón de patas, un montón de asientos, un montón de peinazos, un montón de respaldos, ¿verdad? Y tenerlos ahí. Pero no es solamente el hecho de ponerlos uno a la par del otro, ¿verdad? Lo que hace que esas partes compongan una silla. La silla tiene que estar armada de manera tal que su composición, ¿ya?, nos dé una silla. Entonces, en ese sentido, las cosas, en ese sentido, son la composición de sus partes. Es la composición de sus partes, si la estamos pensando como composición de partes, obviamente. Entonces, en ese sentido, no es solo las partes puestas unas al lado de otras, sino configuradas de tal manera que puedan darnos en este caso, una silla. Me pongo a pensar también, por ejemplo, uno puede, volviendo al ejemplo de cosas hechas con madera, ahora que está, bueno, desde hace tiempo, la verdad, que está muy de moda agarrar tarimas, lo que llaman pallets, ¿ya? Agarrar tarimas y con ellas hacer muebles o sillones o incluso paredes o cosas así por el estilo. Vea que ahí no es simplemente poner las tarimas unas a la par de otras las que hace el mueble, sino es una composición determinada, una configuración determinada la que hace que eso se convierta en otra cosa. Entonces, el ser sería la composición de sus partes. Más o menos, Steven. Sí, profe. Gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, estamos entendiendo aquí esencia como aquello que hace que cada cosa sea lo que sea. Ahora, vamos a ver. Vamos a hablar de sustancias compuestas en el siguiente sentido, ¿verdad? Toda sustancia compuesta tiene una característica. Si no tiene esta característica, no es compuesta, ¿verdad? Y más bien, cuando estamos hablando de sustancias compuestas que son del tipo de las que nosotros hablamos en nuestra realidad, ¿verdad?, están compuestas de materia y de forma. Bueno, también pueden darse en otro nivel de realidad. Por ejemplo, hablábamos de cierta materialidad abstractamente considerada en los seres imaginarios, ¿ya? Por eso es que podemos distinguir claramente que un Pegaso tiene que tener cuerpo de caballo, ¿ya? Si uno, qué sé yo, si uno ve una representación de un cerdo con alas, no sé si ustedes vieron la serie esta Avatar, la leyenda de Aang, ahí hay una familia, la familia Beifong, que el símbolo de la familia es un jabalí alado. ¿Ven? Ahí, eso es un ser imaginario, pero tiene dentro de esa condición de imaginario, tiene una materialidad que compone el ser. Por eso es que nosotros cuando vemos ese jabalí con alas no decimos que es un Pegaso, porque hay una restricción material ahí, aunque sea un ser imaginario, que hace que su configuración no sea de aquella que estamos hablando cuando decimos Pegaso. Pero el punto es, entonces, las sustancias compuestas van a ser sustancias que tienen materia y forma y que existen entonces en un entorno de realidad cualquiera que sea. Puede ser la realidad tal como la realidad en la que nosotros existimos, o la posibilidad, por ejemplo, de los seres imaginarios, los seres literarios o los seres ficticios, como quieran verlo. Pero si es un ser en composición, necesariamente esa composición a lo que nos remite es a que tiene tanto materia como forma, ¿verdad? Ahora, de nuevo, Tomás de Aquino está preguntándose acá, ¿qué es lo que le da la esencia o a dónde podemos encontrar la esencia de las cosas? ¿En la materia o en la forma? La materia sola, dice Tomás de Aquino, no puede ser la esencia, ¿verdad? Porque a partir de la materia sola, o sea, si hacemos analíticamente la distinción entre materia y forma, desde la materia
aislada de cualquier tipo de forma, la materia aislada de cualquier tipo de configuración, nosotros no podríamos conocer las cosas. Y también la materia aislada de una forma que la configure no podría ser absolutamente nada. No podría ser ninguna cosa. ¿Por qué? Para que las cosas sean algo, tienen que estar determinadas. Y esa determinación le viene a la materia a partir de la actualización que le da la forma. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, en relación con la forma parece ser que tampoco es la esencia ella sola si la sustancia es compuesta. ¿Por qué? Porque la forma por sí sola me puede decir algo en relación con que ella eventualmente podría actualizar una materia. Pero en tanto no esté todavía actualizada, en tanto que la forma esté completamente separada de alguna materia, la forma es solamente un principio a partir del cual se podría generar algo, pero no es una cosa. No es una cosa tal como nosotros las conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, la forma que está en la composición de una silla real, la forma por sí sola no es la silla. Para que sea la silla necesitamos de esa forma, o sea, de la configuración, pero también de una materialidad. Yo no puedo yo no me puedo sentar en una silla que sea solo formal, porque si no es material, entonces ¿sobre qué me estaría sentando? ¿Ven? Parece ser entonces que la esencia en las cosas compuestas tiene que remitir necesariamente a los dos principios. Por eso es que en la definición de lo que las cosas son, por ejemplo, cuando yo digo que una silla es por ejemplo, por decirlo de alguna manera, por decirlo rápido, una silla es un mueble que sirve para sentarse. Después podemos agregar ciertas características. Por ejemplo, una silla se distingue de un banco en que la silla tiene respaldo y el banco no. Entonces, la silla, ahí podríamos decir, es un mueble con respaldo que sirve para sentarse, ¿verdad? Ahora, cuando yo digo mueble, necesariamente estoy hablando de un tipo de cuerpos, necesariamente estoy hablando de un tipo de cosas que se dan en la realidad. Y por eso es que en la definición de silla, los componentes que estamos involucrando para poder definirla, necesariamente también implican la composición en materia y forma, ¿verdad? Que la silla necesariamente tiene que presentar para ser lo que es y para no ser otra cosa. Por ejemplo, es como cuando hablábamos de la diferencia entre una cosa y la representación de una cosa. Yo creo que era con ustedes. Era con ustedes que hablábamos de la representación, o era con la gente del curso de Kant. Bueno, vamos a ver. No es lo mismo una cosa y su representación, no es lo mismo una cosa y su concepto, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago un dibujo de una silla, ¿verdad? Y yo les digo, vean, esto es una silla, algunos se podría poner, o alguna se podría poner muy exquisito, muy exquisita, diciéndome, no, profe, eso no es una silla, a lo Magritte, ¿ya? Eso es simplemente un dibujo, una representación de una silla. Y tendría razón, efectivamente. Ahora, propiamente hablando, cuando yo digo qué es una silla, cuando digo que es un mueble que sirve para sentarse, ahí estoy necesariamente hablando también de su materialidad y dando cuenta también de su materialidad. Por eso es que en algo que propiamente hablando no sea una silla, entre otras cosas, es muy probable que uno no se pueda sentar. Por ejemplo, por eso es que distinguimos entre una silla y su representación, por ejemplo, gráfica, en un dibujo. Distinguimos entre una silla y, por ejemplo, su representación mental, o sea, distinguimos la silla del concepto de silla. En cambio, las sustancias compuestas son esas cosas que están ahí con las que lidiamos en la realidad. Entonces, la esencia de silla, por ejemplo, tiene que dar cuenta de los dos principios ontológicos que participan en ella, la materia y la forma. Sí. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Esto queda claro? Profe, solo una cosa. En el caso del agua,
su forma sería líquida nada más, o es más bien porque el agua sería no una sustancia compuesta? No, el agua es compuesta, tiene una materialidad y también tiene una configuración. Pero recuerde que la configuración no es figura. Por eso es que el hielo es agua, sí, es agua. El vapor de agua es agua, sí, es agua. El agua líquida es agua, sí, es agua, ¿verdad? Pero simplemente lo que hay ahí es algo que tiene una configuración, ¿verdad? Y una materialidad. Entonces, el agua también es una cosa, es una sustancia compuesta, efectivamente. Gracias. Con mucho gusto. Vean que con el agua podríamos hablar de algo interesante. Vean cómo la forma no es figura, y con el agua podemos tener un ejemplo. Recuerden que el agua, al ser líquida, tiene una característica que es que, por ser líquida precisamente, adquiere la forma del contenedor en el que está. Por eso, si tenemos una botella, el agua pues, asume la forma de la botella, si la botella está llena. Si tenemos un vaso, pues asume la forma del vaso. Si tenemos un guacal, asume la forma del guacal, ¿verdad? En todas, y es más, la misma agua yo la puedo trasvasar del guacal a la botella, de la botella al vaso, ¿verdad? Es exactamente la misma cosa, es la misma agua. O sea, la forma del agua es la misma si está en el guacal, si está en el vaso o si está en la botella, aun cuando su apariencia, su figura es distinta. Para que también reforcemos esto de que forma y apariencia, forma y figura no son lo mismo. La figura es en ese sentido irrelevante, es contingente en relación con la forma. No sé si con eso también agrego un poquito a la pregunta, Diana. Sí, profe, muchas gracias. Ahí la forma sería básicamente su composición o su... La composición de esa materialidad. Ajá, ajá. Listo, gracias. Perfecto, perfecto, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿estaría mal pensar forma como la idea que se tiene de la cosa? Forma como idea. En el siguiente sentido, habría una limitación. Dentro de esta teoría, tanto la aristotélica como la atomista, la vamos a llamar que es realista. El realismo, una de las cosas mediante las cuales se puede explicar, o una de las características que tiene el realismo, es que se considera que las cosas existen independientemente del entendimiento que las conciba, ¿ya? Por eso es que nosotros, digamos, hay cosas que descubrimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas cosas, qué sé yo, cuando descubrimos o cuando se descubre que hay algo, vamos a ver, algo que se descubra, por ejemplo, ya no sé, cualquier cosa. Una nueva especie, profe. Una nueva especie, ¿verdad? Una nueva especie, una especie animal, digamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Esa especie ya existe y ha existido. Simplemente entramos en contacto con ella. Ontológicamente hablando, los individuos de esa especie que existen como sustancias compuestas ya tenían una forma y una materia antes e independientemente de que la conociéramos previamente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la correspondencia entre la forma y la idea es completamente contingente. ¿Por qué? Porque algo puede existir como forma en un compuesto sin que nunca haya existido como idea en un entendimiento que la pensara. ¿Se entiende, Marco? Fue Marco el que preguntó eso, ¿verdad? No, fui yo, Antonio. Perdón, Antonio. Entonces, ¿se entiende, Antonio? Creo. Y yo creo que no. El punto, Antonio, es forma e idea no coinciden.
Además hay otra cosa. Bueno, eso lo podemos decir luego. Forma e idea no coinciden porque la idea existe solamente en la mente que lo concibe. Y la forma está ahí como principio entitativo, como principio ontológico en las cosas, independientemente de si las conocemos o no las conocemos. Por eso no son idénticas, forma e idea. No son lo mismo. No son lo mismo. ¿Antonio? ¿Sigue creyendo? Sí, sí. Sí, es que yo estaba pensando como en la silla, que antes no había sillas, pues. Entonces la forma se le dio al moldear la materia, por decirlo así. Entonces fue esa duda la que me generó. Ahí Claro. está. Claro, ahí el asunto es que también yo creo que tu pregunta, a tu pregunta, algo que le da pie, algo que la hace existir también a tu pregunta, es el hecho de que la silla es una cosa artificial, o sea, es hecha por arte, es hecha por un agente que introduce una configuración a una materialidad que por sí sola o en la naturaleza nunca se configuraría de esa manera. O sea, tendría que pasar algo completamente algo muy, muy, muy extraño como para que una silla, digamos, salga así de un árbol, qué sé yo, un árbol, las ramas se combinen de tal manera que al final quede una silla, ¿ya? Con todas las de ley, digamos, con todo lo, como para distinguirla como una silla. Eso no es algo que ocurre en la naturaleza. Para que haya sillas en el mundo, o tal como nosotros lo entendemos, se necesitó de un intelecto que efectivamente le diera esa configuración a esa materia. Ahora, independientemente de cómo entendamos el proceso de confeccionar un artefacto, efectivamente la forma de la silla tiene que ser previa, tiene que ser previa. Pero para que se dé la silla, la forma tiene que estar ahí. Sí, Antonio. Sí, sí, sí. Gracias. Perfecto. Steven Bustos dice que esos serían milagros termodinámicos, según el doctor Manhattan. Sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo no? No podría ser de otra manera. Sí, efectivamente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, vamos a ver qué es lo que sigue. Sí, este contenido es muy bonito y es muy fácil de entender. La materia, como principio ontológico, va a tener también y va a aportar algo más en la explicación que hace Tomás de Aquino. Y es que la materia va a ser el principio de individuación. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que era un principio? ¿Alguien me puede recordar lo que era un principio? ¿Me lo refresca? Origen. El origen. Aquello a partir de lo cual otra cosa se da. ¿Y a qué les suena a ustedes la palabra individuación? Individuación, ¿a qué les suena? Que es uno solo, profe. ¿A qué es un? Un ente. Sí, un individuo. Ajá. Sí, un ente individual, efectivamente. Vamos a ver, ¿por qué la materia es principio de individuación? Porque la forma, que es algo más bien general, actualiza la materia de manera tal que distinguimos esa materialidad como un ser una vez que entra en composición con la forma, y no solo lo podemos distinguir como lo que es, sino además podemos distinguirlo de cualquier otra cosa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio del curso de que hay cosas que siendo iguales, o las cosas que siendo iguales, nunca van a ser idénticas? Bueno, una manera de explicar por qué las cosas nunca son idénticas entre sí es porque pueden compartir rasgos, pueden compartir características, pero nunca comparten la materia de la que están hechas. Solamente, a menos de que lo entendamos de manera general. O sea,
Podemos, qué sé yo puedo tomar, a Sanchito le gustan mucho las tortillas y Sanchitos palmea tortillas. Para hacer eso, yo hago pelotas de masa, ¿verdad? Y de una pelotona de masa saco pelotitas para hacer la tortilla, ¿verdad? En ese sentido, podemos decir que las tortillas todas comparten la misma materia original, pero cada tortilla individual se distingue de cualquiera de las otras precisamente porque esa materia es suya y no de las otras. Entonces, así es como vamos a decir que la materia es un principio de individuación, pero no cualquier materia, sino que vamos a decir que lo que funciona para Tomás de Aquino como principio de individuación es precisamente la materia señalada o signata. La materia señalada, así que la señalamos, que la distinguimos así, ostensiblemente, como decir esta materia específica. La materia, o sea, la masa de esta tortilla es la de esta tortilla y no la de las demás. Por eso esta tortilla individual se distingue de cualquiera otra de las tortillas que salieron el día que hice tortillas. ¿Por qué? Porque la materia esa específica que está encerrada en ciertas dimensiones, en ciertas delimitaciones, esa materia me genera y me distingue los individuos entre sí. Por eso entonces vean que esta es también la importancia que tiene la materia como principio de determinación de lo que las cosas son. Las cosas compuestas se singularizan gracias a la materia. Es la materia la que las hace ser únicas. No la forma, la materia. ¿Por qué? Porque la forma va a ser la misma en los diversos individuos de la misma especie. Todas las tortillas tienen la misma forma. Pero cada tortilla tiene una materia que es particular, singular y diferenciable de la materia de cualquier otra. Por eso es que las tortillas son tortillas individuales a partir de la materia que las compone. No a partir de la forma, sino a partir de su materia señalada. ¿Se entiende? ¿Preguntas con esto? Está fácil, ¿verdad? El principio de individuación. Bueno, entonces en la próxima clase vamos a ver para qué nos sirve hacer estas determinaciones en la explicación que nos está dando Tomás de Aquino en este texto. Dejo de grabar en este momento